tal? Bienvenidos a este servicio de los martes y es para nosotros un gusto poder llegar a sus casas a través de estos medios. Pero antes de arrancar, ¿qué le parece si ponemos este tiempo y este espacio en manos de Dios? Así que vamos a orar, por favor, acompáñenos allá desde su casa. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por todas las cosas que tú nos das. Te damos gracias porque tú has tenido mucho cuidado de nosotros en medio de estos tiempos. Y Señor, en medio de todo lo que está sucediendo, sabemos que a veces han pasado cosas difíciles, a veces cosas que no entendemos. Pero hoy, Señor, queremos ponernos de acuerdo para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Y queremos aprender las lecciones que tú tengas para nosotros el día de hoy, Señor. También queremos aprovechar para una vez más poner en tus manos a nuestras autoridades, Señor. Vela por ellas, te lo suplicamos, Señor. Sabemos que tú los pusiste y oramos para que también tú los cuides, tú los guíes, Señor, y que ellos te puedan conocer más, que puedan guiar, gobernar a la gente de acuerdo a tus principios, Señor. Te suplicamos que tú guardes a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Te suplicamos que tú guardes a su familia, Señor, que tú le des guía, que tú le des conocimiento de tu palabra, que él pueda conocerte más, Señor. Oramos para que tú te reveles a él cada día, Señor. También para que cada persona que esté en un puesto de autoridad pueda conocerte, puedan seguir tu ejemplo, Señor, y también para que desde nuestra posición nosotros podamos reflejarte con cada uno de ellos. Cada que tengamos un encuentro con cualquier autoridad, queremos poderte reflejar, Señor. Asimismo, aprovechamos y queremos poner en tus manos a nuestras autoridades espirituales, Señor. Te suplicamos que tú bendigas a nuestros pastores, Señor, que tú bendigas al doctor Armando Alducin. Gracias por su guía, gracias por su liderazgo. Te suplicamos que tú bendigas a su esposita Marta, Señor, y asimismo ponemos en tus manos a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo. Te suplicamos que tú tengas cuidado de ellos, Señor, que tú tengas cuidado de cada persona, de cada discípulo, de cada siervo, de cada persona que tiene a bien el oír estos mensajes, de cada persona que está aprendiendo de tu palabra a través de estos medios. Guárdalos ahí en sus casas, Señor. Fortalécete en nuestras debilidades, te lo suplicamos, Señor. También te pedimos consuelo para toda la gente que ha tenido una pérdida familiar, que han perdido un ser amado, un ser querido, que están enfrentando algún tipo de enfermedad o de dolencia. Te suplicamos que tú toques su cuerpo si es que están enfrentando alguna enfermedad o padeciendo algún dolor, Señor. Pero también te suplicamos que podamos encontrar tu consuelo en medio de los fallecidos que ha habido, Señor, no solo por la pandemia, sino por cada persona que parte a tu presencia, Señor, por cada persona que parte y a veces no entendemos por qué. Te suplicamos que tú traigas paz en medio de las familias, Señor, de las familias cristianas, de las familias de Vida Nueva para el Mundo, Señor. Te suplicamos que tú traigas paz a sus casas. Gracias por este día, gracias porque tenemos el gozo de poder aprender de ti juntos, aunque sea a través de estos medios, que podemos congregarnos también ya físicamente, Señor, y te agradecemos por ello. Es un privilegio que a veces tomábamos por sentado, Señor, pero ahora valoramos el triple. Gracias por cada bendición que tenemos, porque sabemos que toda dádiva viene de ti, Señor. Guarda cada familia, te lo suplicamos, y ponemos este tiempo y este espacio en tus manos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a pasar a un tiempo de alabanza donde vamos a prepararnos para también después recibir la palabra de Dios. Así que ahí en donde está, vaya por la abuelita, el tío, la tía, júntese con los que tenga usted a su lado y prepárese para alabar al Señor. Que Dios les bendiga. Porque tenemos un Dios fuerte, poderoso y sobre todo muy glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
lo gritamos. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Oh, 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 no hay nadie como tú. Oh, 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 no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder, y las riquezas, y la sabiduría y la fuerza, y el honor, y la gloria, y la bendición. Solo a ti te damos toda la honra y toda gloria, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal,
Bueno, después de tener un tiempo de alabanza, vamos a pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Es hermoso alabar a Dios, pero también es hermoso hacerlo a través de los diezmos y de las ofrendas. Hay veces que se cae en distintos pensamientos cuando se habla de esta área de las ofrendas y esto, pero hay que entender que no solo todo lo que tenemos viene de parte de Dios, sino que también es una prueba a nuestras vidas, una prueba a la condición de nuestro corazón, el ver si servimos en esta área, si seguimos alabando a Dios en esta área o solo con la alabanza y solo con la adoración. Es importante también hacerlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y para esto le quiero leer un par de pasajes que nos dan un poco de luz en el tema. Esto que le voy a leer se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8 y le voy a leer el versículo 7. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y aquí está hablando de los diezmos y de las ofrendas. Es importante abundar también en esta gracia. Cuando le entramos con el Señor, le entramos para estar completos, para entrarle con todo. No quisimos entrar a medias, así como para medio salvarnos o así como para medio llegar al cielo de panzazo. No es la intención. Nosotros cuando le entramos con el Señor fue por completo. Le dimos toda nuestra vida, quisimos entrarle por completo. Entonces, si bien tenemos fe y escuchamos la palabra, y así como estamos con el Señor y abundamos en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, es importante que abundemos también en esta gracia. Nos dieron ejemplo aquí los de Macedonia, que dice que dieron con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas en versículos anteriores, pero yo creo que nosotros podemos abundar también en esta gracia. Creo que hay la madurez en el pueblo de Dios como para saber que nuestros diezmos, que nuestras ofrendas ayudan a llevar y a seguir llevando la palabra de Dios. Si bien la obra le pertenece a Dios y nada lo va a impedir, es un privilegio que tenemos ustedes y yo de poder seguir participando en la obra, de poder seguir ayudando con nuestros medios, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Así que vamos a orar para poner nuestras ofrendas en manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque gozamos y nadamos en bendiciones que a veces ni siquiera vemos. Hay veces que nos hemos quejado por tener poco sin ver todo lo que sí tenemos. Yo creo que estos tiempos nos han enseñado mucho y hemos aprendido que tenemos que valorar cada bendición que tenemos, porque nada está garantizado. Y Señor, gozamos de bendiciones, incluso en medio de estos tiempos, así que queremos agradarte y como la gente de Macedonia, dar con nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, abundando también en esta gracia. Queremos entrarle de lleno contigo, Señor, queremos agradarte por completo, no solo en algunas áreas. Y si hemos fallado en esta área, hoy te pedimos perdón, Señor. No es nuestra intención es abundar en todas las áreas que tengan que ver con agradarte, con obedecerte. Y los diezmos, las ofrendas, sabemos que es un área necesaria, que aparte tiene mucho fruto, que aparte es de bendición para seguir llevando tu palabra. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de abundar en esta gracia. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Y mis hermanos, gracias por estar conmigo en este tiempo y vamos a dar paso a la palabra de Dios por medio de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga y prepárese allí en donde esté en su casa con su Biblia, prepare un cuadernito, una plumita para que tomemos nota del tema. Que Dios les bendiga y vamos a dar paso a la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de continuar estudiando las Escrituras, esta carta a los Romanos que dictara el apóstol Pablo a la iglesia y que encontramos cantidad impresionante y hermosa de doctrina, la gracia, la justificación, la santificación, la adopción, el plan de Dios para los judíos, el plan de Dios para los gentiles, así como diversas enseñanzas que son para toda la vida en este planeta, en el cristiano. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a ver un tema titulado La vida que agrada a Dios. Vamos a estudiar de Romanos capítulo 8, desde el versículo 5 hasta el versículo 8,
Y a continuación vamos a dar lectura en este pasaje escritural para posteriormente en esta breve introducción pasemos a la exposición de la palabra de Dios. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo ha morado en todos los creyentes en toda plenitud. Cada creyente que recibe en estos días a Jesucristo como su Señor y como su Dios, se convierte en la morada del Espíritu Santo. Nosotros lo encontramos en Efesios capítulo 1, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, y lo hace de manera plena. Así también como el Espíritu Santo nos llena de poder para santificar nuestras vidas, esa enseñanza la encontramos acá en Romanos, en el capítulo 6, así como en Efesios capítulo 1. Y qué hermoso es ver que esa santificación es de manera progresiva, que el Espíritu Santo nos da ese poder para continuar santificándonos, que Él nos llena, Él nos sella, Él nos hace tener comunión y compañerismo con el Padre Celestial, guiado por ese precioso Espíritu, en el nombre de Jesús. Además, el Espíritu Santo no solamente intercede por nosotros, nos capacita, nos hace resistir el pecado y servir a Dios. En este pasaje que vamos a continuación a estudiar, que corresponde a este capítulo 8, Pablo continúa exponiendo los resultados innumerables de la justificación y en especial los beneficios, las maravillas y obras del Espíritu Santo a partir de la libertad de la condenación de cada creyente. Tomemos en cuenta que desde los versículos 1 al 3 de esta carta a los Romanos en el capítulo 8, el apóstol Pablo ha discutido la manera como el Espíritu Santo nos ha librado del pecado y de la muerte. En el versículo 4, la forma como nos capacita para cumplir la ley de Dios, temas que ya estudiamos en clases pasadas. Pero a partir de estos versículos, Pablo revela que el Espíritu Santo también cambia nuestra naturaleza, nos concede fortaleza para tener victoria sobre la carne no redimida, como lo vimos en la clase pasada, en clases anteriores y específicamente en el capítulo 7, donde Pablo se encuentra en la palabra de Dios y la palabra de Dios le muestra, le enseña que aún el pecado reside en la carne. Las dos atenciones distintas que vamos a ver desde el versículo 5 nos muestran una descripción completamente de dos tipos de personas mencionadas en el verso anterior. En el verso 5 en adelante, como lo recapitulo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo prácticamente está enseñando a los conversos quién es un converso, quién es un inconverso y qué es lo que hace un inconverso, cómo piensa, cómo se actúa en su manera de vivir y cómo el Espíritu Santo guía para resistirse al pecado, al creyente, vivir de una manera plena en el Espíritu Santo, en libertad en Cristo Jesús y cómo son sus decisiones. Bueno, entonces pues vamos a leer de nuevo el versículo 5 para exponerlo a la luz de la palabra de Dios. Dice la Biblia: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Este versículo lo podemos trazar en tres partes. La primera, los que son de la carne, hace un claro señalamiento a un grupo de personas, pero que piensan en cosas de la carne. Podemos decir que esta es la segunda parte del versículo, la forma de que ellos actúan, de lo que ellos deciden. La tercera parte del versículo podemos nosotros trazarla en los que son del Espíritu, pero que piensan, obran, actúan en las cosas del Espíritu. No el Espíritu humano, sino el Espíritu Santo. Vayamos pues y veamos que esta frase primera que nosotros leemos
los que son de la carne, hay dos significados en la palabra carne. Estudiamos en clases anteriores. La carne como tal significa esta materia, parte mortal, humana. En otros pasajes de la Biblia encontramos que las obras de la carne, esas se refieren completamente al pecado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que se refiere este versículo, esta primer parte de este versículo, a todos aquellos que no son cristianos, que no son nacidos de nuevo, que no son creyentes, que no han nacido de nuevo y que no han declarado a Jesús como su Salvador personal. Pero hay algunos que se refieren, a algunos comentaristas, que como esta raíz también de la carne se refiere a aquellas personas que obran en la carne, que son inmaduras, puede referirse completamente para ellos en que son personas cristianas pero que viven en la carne. Pero de acuerdo, permítame por favor y póngame atención con mucho cuidado, pero de acuerdo a lo que vamos a desarrollar en este pasaje, sí se refiere a personas no nacidas de nuevo. Los creyentes que permanecieron a este grupo, en esta parte final del versículo, son aquellos, ¿verdad?, antes de su nuevo nacimiento. Bueno, vamos entonces a ir deshebrando. Los que son de la carne, entonces Pablo está diciendo, bueno, hermanos amados en la fe, todos aquellos que no son cristianos, aquellos que no han nacido de nuevo, siguen comportándose, aunque vayan a la iglesia, en las concupiscencias, en su pecado, en su manera de vivir. Pero, ¿cómo se origina eso? ¿De dónde sale? ¿De dónde parte? Pablo contesta, ¿sabes? Siempre están pensando en cosas de la carne. Esta palabra, piensan, se traduce del griego froneo y se traduce del lenguaje actual español, del griego al lenguaje actual español, pensar, sentir, tener el mismo sentir, sentir una misma cosa, poner en la mira. Pero además, este verbo pensar también se utiliza para actuar en el espíritu. ¿Qué te quiero decir? Hablamos nada más de la palabra pensar, pero si nos referimos en relación a este versículo y a esta parte que obra en la carne o que se refiere a la carne, significa que su pensamiento está vinculado, que siempre sienten, quieren estar en un mismo sentir, poniendo la mira en las cosas de la carne. Es decir, este verbo griego se refiere a una orientación básica de la mente, una mentalidad que incluye afectos, procesos mentales, voluntad propia de un individuo que no es nacido de nuevo. El punto de que Pablo es que la disposición básica de los incrédulos es satisfacer los deseos de la carne no redimida. En otras palabras, Pablo está diciendo, estas personas que no son cristianas siempre están pensando en los deseos íntimos de su ser, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el adulterio. Siempre están pensando, siempre están maquinando cómo satisfacer sus deseos, sus apetitos carnales. Pero antes de seguir, vayamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 10. Segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 10. Este ejemplo que nosotros estamos tomando, que nos da el Espíritu Santo en esta enseñanza, toma como referencia a las personas que vivieron en los tiempos o en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot. Toma como ejemplo también a aquellos que dicen conocer la palabra de Dios, solamente que lo hacen de manera intelectual y no han sido regenerados. La Biblia, acuérdese usted, que nos da la descripción de una persona no nacida de nuevo y que dice enseñar la palabra de Dios, pero que son personas que buscan almas inconstantes, seducen a estas mismas, viven para los deseos de su estómago, de la carne, además son engañadores, nubes sin agua, lo describe también Judas. Entonces Pablo está diciendo, estos que se llaman cristianos o que se dicen ser cristianos, no lo son unas personas carnales. Siempre están pensando en las cosas de la carne.
Y ahora escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 10, a manera de alerta. Fíjese lo que dice el versículo 10. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Si nosotros leemos todo el capítulo 2 de esta carta, nos habla de los falsos profetas y de los falsos maestros. Entonces, como malvados en el tiempo de Noé y de Lot, los falsos cristianos, los falsos maestros que describe el apóstol Pedro, eran esclavos de los deseos corruptos de la carne, despreciando el señorío. ¿Qué es esta frase o esta palabra que nosotros encontramos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 10? La palabra señorío se traduce autoridad y se deriva de la palabra griega que significa Señor. Entonces, los actos, los hechos, sus pensamientos, la manera de actuar, les hace despreciar a ese Señor todopoderoso. Eso es lo que están literalmente manifestando su ser de aquel que dice, bueno, yo soy cristiano, pero ¿sabes qué? Me gusta hacer las cosas como yo quiero. Yo puedo considerarme cristiano, pero yo entiendo la Biblia como creo que es, y todo eso es equivocado. Los falsos maestros se identificaban con Cristo por fuera, pero no vivían bajo su señorío. Los falsos cristianos, los falsos maestros, exteriormente podían decir, soy cristiano, pero desde lo interior, desde lo más profundo de su ser, en su pensamiento, en su corazón, negaban al Señor Jesucristo a través de sus actos. ¿Por qué es esto? Usted puede decir, Señor, Señor, pero no conoce a Jesús. Y lo más triste es que pueda decirse alguna persona engañada que conoce a Jesús y no pasa tiempo con Él. No tiene intimidad, no tiene oración con Él, no hace un discipulado y tristemente va a exteriorizar lo que realmente tiene en su corazón. Fíjese usted, las dos características principales de los falsos cristianos, de los falsos maestros, se destacan en este versículo, que son personas llenas de lujuria. Sígame con cuidado, por favor. Aún continuamos en segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia. Esta frase describe a una persona no cristiana, a un falso maestro, dominado, controlado, viviendo en la lujuria. A más de eso, la arrogancia. A eso se refiere la frase, desprecian al Señor, al señorío. Esto es increíble, o sea, yo no voy a hacer lo que dice Él, yo voy a vivir como quiera vivir. Eso habla de arrogancia, pero describe dos palabras muy interesantes en esta carta, como atrevidos y contumaces, que son personas que lucen, trasminan o encienden en sus vidas esto. Es decir, aparte de ser sensuales, inmorales, perversos, seductores inmoralmente, falsos maestros, mentirosos, a más de eso que niegan al Señor Jesucristo por sus obras, están diciéndole al Señor, no es cierto, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Son atrevidos y contumaces. Esta palabra atrevido es descarado. No les interesa lo que opine la gente de sus actos, no les importa lo que digan. Entonces, a más de eso, son descarados, osados y desafiantes. Es decir, ¿qué? Yo puedo vivir como yo quiera. Y además se dicen cristianos. Pueden ellos, según en su pensamiento, vivir en adulterio y en fornicación y llamarse cristianos y decir, tengo la salvación. Y la salvación no se pierde. Están equivocados. Y son contumaces. ¿Qué significa esta frase? Ser obstinado, determinado en hacer lo que le da la gana. Es decir, si no están sujetándose al Señor, si no son tampoco personas que se pongan bajo la sujeción de la palabra de Dios, del Señor mismo, son personas que desafían, determinan hacer lo que quieren, son sensuales, no les importa lo que opinen, porque según ellos están en la verdad. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en relación a los falsos maestros y que también nosotros
lo estudiamos en esta primera parte de Romanos capítulo 8, versículo 5, en relación a los que son de la carne y piensan cosas de la carne. Vamos a regresar, si son tan amables, a Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que son de la carne, ya vimos que son personas contumaces, atrevidos, groseros, únicamente su pensar es estar en las cosas del pecado, continuamente están pensando en la maldad. Me llama mucho la atención cómo Pedro señala esto en relación a los días de Noé. En los días de Noé, la gente maquinaba cómo hacer el continuo el mal. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Estaba mal que se casaran? ¿Estaba mal que bebieran? No. Lo malo es que era con el propósito, la intención en su corazón de satisfacer sus deseos y apetitos sexuales inmorales. Había inmoralidad, había perversión, había homosexualismo, perversión sexual. Y de acuerdo a lo que dice Romanos en el capítulo 1, desde el verso 18 hasta el 32, la última etapa de descomposición de una sociedad corrompida es la inmoralidad, la perversión sexual, el homosexualismo. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y la manera de pensar de una persona así es porque a diario está alimentando su carne, su ego, sus apetitos sensuales, sexuales y su manera de proceder es esa. Así nada más. No me importa lo que digan. Usted dice eso porque cree que es lo conveniente, pero yo vivo mi vida como la quiero vivir y tristemente el hombre puede ganar el mundo, pero perder su alma. Así que los deseos de esas personas que están en la carne, por supuesto, no son los deseos de una persona cristiana. Regresamos entonces, le decía, a Romanos capítulo 8, versículo 5, y dice la Biblia, la parte final del versículo 5, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ve usted la diferencia? El que es cristiano piensa en las cosas de Cristo, piensa en las cosas del Espíritu. El que no lo es, piensa en la inmoralidad, piensa completamente en cómo satisfacer los deseos y apetitos sexuales, piensa en cómo convencer a una mujer o a un hombre, dependiendo del caso, para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, piensa y está maquinando cómo robar, piensa en su corazón, ¿verdad? Cómo hacer las cosas para enriquecerse y tener su vida aparentemente resuelta. Pero el que es cristiano, el que es hijo de Dios, piensa en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa esto? Todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, viven conforme al Espíritu Santo bajo su dirección. Y estas personas son espirituales. ¿Qué significa? Que se la pasan con las manos pegadas, caminando por la calle en que vean que son diferentes. No. Son las personas que se ponen del lado del Espíritu, del lado de Dios. ¿Esto qué significa? Habrá usted leído en Génesis que Enoc caminó con Dios. Habrá usted leído que santos hombres de Dios fueron arrebatados por Dios, caminaron con Dios. Esta frase se traduce como tomarse de la mano del Padre Celestial. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera de mi camino. Lo que el cristiano anhela y desea, porque sus ojos espirituales se han centrado, porque el Espíritu Santo que mora dentro de él, que cohabita con su espíritu, lo lleva a alimentarse de la palabra de Dios. Y ese deseo, como describe el apóstol Pedro, como un niño recién nacido, de comer, de beber leche, la palabra de Dios, si es que habéis gozado de la benignidad, dice Pedro, de la palabra de Dios, ese anhelo, ese deseo de vivir la palabra de Dios, de alimentarse la palabra de Dios, porque nos guía, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos consuela, nos anima, nos fortalece. Eso es lo que mora en el creyente. Jesús dijo en Juan capítulo 7, increíblemente en el último día de la fiesta, alzando la voz, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva.
habla del Espíritu Santo, habla de la palabra de Dios, habla del poder de Dios, habla de la soberanía de Dios, habla de la plenitud del Espíritu Santo en el creyente que día a día va mortificando su carne, va negándose al pecado, tiene tentaciones por supuesto, tiene pruebas por supuesto, pero sus ojos espirituales están en Cristo Jesús, el que es autor y consumador de la fe. Es una lucha a diaria con la carne, pero que está consciente que ya tiene la victoria dada por el Señor a través del Espíritu Santo. Estos se ponen del lado del Espíritu de Dios. Piensan en cosas del Espíritu, no dan, no concesionan lo mucho por lo poco. Es decir, no voy a hacer un lado la palabra de Dios por un rato de placer. No me voy a olvidar de los mandamientos de Dios que están aquí, como es la santificación, para vivir un rato de inmoralidad. No, sino que piensan los cristianos sometidos bajo dirección del Espíritu Santo, que hay vida y vida en abundancia en aquel que busca a Jesús. Vamos a Romanos capítulo 8, en el verso 6. Dice la palabra de Dios: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Acá también podemos nosotros trazar en 3 partes este versículo, en donde otra vez es la inclinación de un cristiano o del que no lo es. Ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué significa ocuparse? Esta palabra ocuparse es una inclinación mental. ¿Se da usted cuenta? El principio de todo esto, desde el versículo 5, es la mente. Y haciendo un breve paréntesis, Pablo dice en Romanos capítulo 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, para que sigas comprobando, dice ahí en el versículo 12 en adelante, no te conformes a lo que el mundo ofrece, sino transforma tu entendimiento. La lucha está en la mente de la persona. Y lo que tú llenas de tu mente es lo que va a flotar o lo que va a evidenciar o lo que va a salir de tu persona. Si tú a diario estás leyendo alguna revista, algún periódico, te llenas de esa información y la mayoría de tus diálogos pudieran ser entonces que se expresen de lo que estás leyendo. Si tú estás viendo pornografía a diario, por supuesto que tu mente va a estar atiborrada de inmoralidad. Pero si tú estás meditando la palabra de Dios, entonces tu conducir guiado por el Espíritu Santo será por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces el ocuparse, dice aquí, esta palabra se traduce que es una inclinación mental, una intención, y es la forma sustantiva del verbo que también puede traducirse una mentalidad. Pero en el versículo 6, ocuparse es tener la intención mental, tener también la inclinación mental, pero en la carne, dice el versículo 6. Entonces, las personas no regeneradas tienen esa inclinación mental, tienen esa ocupación mental, tienen una mente carnal. Y esa es una ecuación espiritual simple. La persona que tiene la mente enfocada en la carne está muerta en el sentido espiritual. Vayamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, como ejemplo, verso 14. Primer carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Fíjate, el ocuparse de la carne, es decir, el tener una inclinación mental, una intención en la carne, es muerte. Y vamos como ejemplo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14. Y habla de las personas no nacidas de nuevo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, uno nacido de nuevo, yo no veo que sea pecado el fornicar, yo no veo que sea el pecado embrutecerse de alcohol o llenarse o atestarse de nicotina. Yo no veo de malo estar periqueándome o inhalando cocaína. Todo el mundo lo hace, es la moda. A ver, ¿qué pasa? Al contrario, eso es una libertad. Esa es una mente completamente que tiene información equivocada, que conduce a la muerte, que se está ocupando, inclinando a las cosas del pecado.
Seguido de esto, la mente del cristiano. Qué hermoso, la vida que agrada a Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Nota usted la diferencia? El que se ocupa de la carne, es decir, el que tiene la inclinación, el que tiene la intención en la mente de estar nada más en el pecado, en la carne, el fin es muerte, separación. Pero el que se inclina mentalmente, el que tiene la intención del Espíritu, tiene vida y paz. Esto es interesantísimo, porque las obras de la carne nunca van a dar fruto para vida. Son manifestaciones de corrupción. Mientras que el ocuparse del Espíritu describe a todo cristiano. La persona que tiene en su mente fijada en las cosas del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad está viva y en paz con Dios. De acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero esta palabra vida, su traducción es del griego vida, zoe, que se traduce vivir y también se traduce vida. Está relacionada con la experiencia del Cristo resucitado. Es decir, el cristiano se ocupa en su mente leyendo la palabra de Dios, alimentándose de la palabra de Dios. Su espíritu es alimentado por el Espíritu Santo a través de la Escritura, que lo lleva en las cosas del Espíritu a mortificar la carne, a vivir en el Espíritu, porque ya es nacido de nuevo. Tiene una experiencia con Cristo, con ese Cristo resucitado, en donde el mismo Cristo resucitado, en ese acontecimiento impresionante que es su muerte y resurrección, lo pasó del reino de las tinieblas al reino de luz. Pablo describe, antes de Cristo estábamos completamente muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, sin ninguna esperanza, ajenos de la vida. Ahora que tenemos a Cristo, tenemos certeza, tenemos seguridad. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es verdad que en algún momento algún cristiano pudiera resbalar en algún pecado por falta de oración, por ser completamente imprudente, no oír la voz de Dios. Pero el Espíritu Santo le recuerda: yo vivo dentro de ti. El Señor Jesucristo te levanta. El Señor Jesucristo ya pagó tus pecados. No me da permiso para seguir pecando, sino al contrario, para seguir viendo espiritualmente a Jesús, continuar en este planeta peleando la buena batalla de la fe, creyendo que Cristo mora en mí. Y esto está relacionado, ¿sabes con qué? Con poder y victoria. ¿A qué se refiere? El poder de la resurrección del Señor Jesucristo, es la clase que vamos a ver en 8 días. El poder de la resurrección del Señor Jesucristo en nuestra vida es impresionante, amado hermano en la fe. No, o sea, se nos pueden fundir los fusibles, porque póngame atención y no me malentienda. El hecho de que Jesús haya caminado entre nosotros, el Verbo se hizo carne, eso es maravilloso. La manifestación del Dios vivo, invisible, se hizo visible en la persona de Jesucristo. Eso es impresionante. Murió. Dios mío, apagados nuestros pecados. Pero el hecho más sobresaliente es su resurrección. Ha vencido la muerte, ha pagado nuestros pecados, nos ha pasado de muerte a vida, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado esa promesa de que regresa por nosotros, dice Efesios 2. Entonces, ese poder de resurrección que está en nosotros, que ya nos ha sido dado, dice Efesios 1, es el mismo que le dio el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que mora en plenitud de nosotros para decirle al pecado, no. Esto es maravilloso. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Alguno dirá. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo tentaciones? Porque recuerde que el pecado está acá en la carne. Tenemos en la voluntad de nuestro nuevo hombre la decisión de alimentar, de hacer morir la carne, y en medida que vamos nosotros, ya nos dio la victoria, en medida que nosotros vamos decidiendo no alimentar nuestra carne con este pecado, decirle no a nuestra carne con este pecado, vamos de gloria en gloria, camino a la perfección, a la madurez. Ese poder ya se nos ha sido dado, es la vida de Cristo Jesús en nosotros, a eso se refiere.
Ocuparse del Espíritu es vida, pero también dice que es paz. Esto está vinculado estrechamente con la experiencia del cristiano. ¿Cómo lo encontramos? Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. En el verso 27. Acuérdate de la paz que hizo Dios en la cruz. Jesucristo, a través de su sacrificio, éramos enemigos de Dios. Esa es la paz con Dios. Ahora somos sus hijos, sus discípulos. Ya no los llamaré discípulos, ahora son mis hermanos. Ahora, la paz con Dios es esa. Pero la paz de Dios es un regalo hermoso que viene, que ya está en nosotros. Que ya está en nosotros, tanto el amor está en nosotros como la paz de Dios está en nosotros. Ahora hay que desarrollarlo. Cuando vienen algunas situaciones que pudieran salirse del control de nuestras vidas, muchos recurren a algún analgésico, alguna droga, al cigarro. Dios mío, ¿cómo voy a solucionar esto? Jesucristo, que tiene el poder sobrenatural, que mora dentro de nosotros, que nos ha dado el Espíritu Santo, nos da la capacidad, dependiendo de nuestra estatura o nuestra madurez espiritual, nos da la capacidad de soportar, estar debajo de esas pruebas y poder nosotros exaltar, alabar, bendecir en medio de angustias, de tribulaciones a nuestro Dios, porque ya nuestros ojos espirituales y nuestra vida rumbo en la madurez, no ponemos los ojos en el mundo. Es cierto, a veces nos sacuden, es cierto, a veces nos saca de onda, decimos los mexicanos, pero en el interior, el Espíritu Santo que mora junto con nuestro espíritu, nos dice: ten paz, solo en Jesús hallaréis descanso, hallas esa plenitud, sean conocidas tus peticiones, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no te la puede dar nadie más que el Santo Espíritu de Dios, va a guardar tu corazón, va a guardar tus pensamientos, de tal manera que viene esa paz hermosa en mi vida, que puedo yo verla, de que no, esa paz no la da el alcohol, no la da la pornografía, no la da otra mujer, sino que son fugas, sino que es algo hermoso, un regalo hermoso de parte de Dios. Y dijo Jesús en Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. No se turbe, no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto es hermoso. Dios mío, Pablo está diciendo, Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante, los que son de la carne se ocupan de las cosas de la carne. En algún momento de aflicción quieren completamente desbordarse en alguna adicción o en algo, o en los golpes, para poder sentir una aparente paz. Pero los que son de Cristo, los que tienen la vida de Cristo, la vida Zoé en su interior, que cohabita con su Espíritu, el Espíritu Santo en ellos. Ellos, sí es cierto, seguimos siendo carne, ¿verdad? Seguimos pensando a veces, pero Dios nos dice también, primera carta a los Corintios, que llevemos cautivo nuestros pensamientos. Él nos da, a través de su Santo Espíritu, la capacidad para decir: Señor, en este momento me siento tan atribulado, me siento tan con dolor en mi interior, fortaléceme. Eso es hermoso, porque ese Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, es el mismo Dios en su plenitud del Espíritu Santo, que cohabita, mora con el espíritu del creyente. Y así lo experimenta el salmista, con esa paz, Dios mío, la paz que está ligada al amor de la palabra de Dios y en la obediencia. Salmo 119, verso 165, esa paz hermosa, de modo que Pablo está poniendo a dos personas, el no creyente y el creyente, al incrédulo, al inconverso, como al converso o al nacido de nuevo. Y eso entonces es para que nosotros veamos este contraste con la experiencia, con la vida que estamos viviendo. Y quien piensa y persevera en Dios, dice la Biblia,
disfruta de esa plena paz. Esta paz no significa, escucha, esta paz no significa la ausencia de dificultades que son naturales para quienes se ocupan del Espíritu. El Espíritu Santo, a través de su palabra, no nos dice, te voy a guardar y a librar de algunas consecuencias que te van a traer dolor. Te voy a guardar y librar de todo. No, hay cosas en las que nos guarda y nos libra, y hay cosas en las que nos permite vivirlas. Pedro lo escribe en su carta, hablándole a esas iglesias que estaban dispersas por causas de ser cristianos, que los estaban persiguiendo para asesinarlos, Capadocia, varios lugares, y les dice, ¿saben? Acuérdense de la salvación, que esa salvación no se echa a perder, esa salvación no se desgasta, no se desvanece como si fuera sal entre las manos, sino que esa salvación es eterna, gloriosa. Y esperen esa redención, dice el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Y en el capítulo 4 dice, ármense de ese pensamiento, que así como Cristo padeció por cada uno de nosotros por causa del pecado, ustedes van a padecer en santificación, no para salvación, sino que Jesús se armó de ese pensamiento. Así es el mundo. Así el mundo va a rechazar, el mundo continuará persiguiendo, el mundo está lleno de maldad, está concesionado por Satanás. Satanás, el príncipe de este mundo, es quien tiene controlado los aires. Y Jesucristo sabía plenamente a qué se estaba enfrentando, mas sin embargo sabía que el Padre estaba con él. Y cuando ocurre el sacrificio de Cristo en la cruz, el Padre sí lo abandona, Él ha pagado la deuda, pero ha vencido. Y esa victoria que se nos es dada, la palabra de Dios nos dice, hijos míos, por nada estéis afanosos. Recuerden lo que ha padecido Jesucristo. Ahora ustedes ármense de ese pensamiento, porque van a enfrentar muchas cosas que los van a ayudar a madurar, a crecer y ver con los ojos espirituales esa perfección para ustedes. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8, el versículo 7. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El problema de la persona que no es cristiana es más profundo que sus actos de desobediencia, los cuales son manifestaciones externas de las compulsiones internas de la carne. ¿Qué te quiero decir en otras palabras? El problema de una persona cristiana es que desde lo más profundo de su corazón externará a través de sus hechos quién es en realidad. Gentes, personas lascivas, personas corruptas, personas rebeldes, personas que hablan en contra de las autoridades, personas que hablan en contra de sus propios familiares, personas que causan divisiones, personas que causan miseria, personas atestadas, hinchadas de pecado, de inmoralidad, porque eso es lo que hay en sus corazones. Eso es lo que hay en un espíritu muerto, y eso hará que se externe en sus vidas. Y su inclinación y orientación básicas hacia una gratificación individual, es decir, que únicamente les interesa el vivir para el pecado. Y el vivir para el pecado habla de una persona egoísta, centrada en sí mismo, un borracho, un alcohólico que quiere únicamente, aparentemente se siente solo, aparentemente está así, ay, nadie me quiere, está pensando en sí mismo, se le olvida la esposa, se le olvidan los hijos, se le olvida el trabajo, nada más está centrado en sí. Una persona adúltera se olvida de la esposa, se olvida de los hijos, está centrada únicamente en su gratificación individual. Y se mantienen en hostilidad directa hacia Dios. Aún las buenas obras que pudieran hacer algunas personas que no son cristianas, no son el cumplimiento verdadero de la ley de Dios, porque son producidas por la carne, por motivos egoístas, y provienen de un corazón que está en rebelión contra Dios. El hombre dominado por la mente carnal está enemistado con Dios.
El hombre que no tiene a Cristo en su corazón está enemistado con Dios. Vemos acá en Romanos 8:7 que dice, por cuanto los designios de la carne. Esta palabra designios, la que usted está viendo en su pantalla y en su Biblia, esta palabra designios se traduce del griego al lenguaje actual español como una, otra vez, inclinación mental, propósito o intención. Vemos pues que desde el versículo 5, 6, 7 y ahora en este versículo 7 estamos viendo que el Espíritu Santo está diciendo que un no cristiano siempre tiene una inclinación mental, tiene también una intención y propósito mental de la carne, Romanos 8:7. Y como consecuencia está enemistado contra Dios. Está en rebelión contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios. Es la razón de la enemistad con Dios. Se traduce, no se somete a Dios. ¿Por qué? Porque no puede. ¿Por qué no se puede someter a Dios? Porque simple y sencillamente no mora el Espíritu Santo en él. Está ciegamente en manos de ese Dios de la oscuridad, Efesios 2, de las tinieblas. Hay una marcada oposición a someterse a la voluntad de Dios. La desobediencia genera enemistad contra Dios y acarrea su ira sobre los desobedientes. ¿En dónde dice? ¿Cómo es posible? Efesios capítulo 2, versículo 3. Alguno podrá decir, pues nada más porque yo no le hago nada a nadie. Pues sí, me tomo mis cerbatanas, mis alcoholios, ¿verdad? Pues yo me pongo en un rincón y a nadie molesto. Pero moralmente, ¿cómo está la esposa? ¿Cómo está emocionalmente la esposa y los hijos? Segurísimo hay un ambiente espiritual que cambia. Un ambiente que cambia y que trae la diferencia entre los hijos y la esposa. Dice la Biblia en Efesios 2:3. Vamos a leer desde el verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Y aquí también el apóstol Pablo está mencionando cristianos y no cristianos. El estado anterior y el estado actual. El estado que antes eran no cristianos y ahora el cristiano. Dios los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Condición y estado de la persona, muerte. ¿Cómo? Por sus delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Los designios conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién? Satanás. El espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Todo aquel que niega a Jesús, todo aquel que rechaza a Jesús, que vive bajo esta condición, está no solamente en desobediencia, sino que aún más es hijo de las tinieblas. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ahora se refiere a cristianos, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los que no eran cristianos, que los demás. Entonces, aquella persona que está bajo el gobierno del pecado, que niega a Jesús, rechaza a Jesús, ¿yo por qué voy a obedecer a Dios? Dios ni siquiera existe, alguno dirá. Y si Dios existiera, ¿por qué existe la pandemia? Y si Dios existiera, ¿por qué se murió fulano? Y si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? La pregunta es, si no existiera nada de eso en relación a las guerras, enfermedades, ¿usted creería en Dios? La respuesta es no, porque habla de una condición del corazón de esa persona rebelde. Y no es posible servir a dos señores, dice Jesús en Mateo 6:24. No es posible que de lunes a sábado te comportes como una persona inconversa y el domingo te comportes como un cristiano. Piensa bien, medítale a quién estás sirviendo y medítale quién vive en tu corazón. La imposibilidad de sujetarse a Dios, dice aquí en Romanos 8:7, es que no pueden.
literalmente se traduce, ni siquiera pueden. La propia condición de debilidad es evidencia de la falta de poder, de la sujeción a la ley de Dios. La condición de todo hombre fuera de Cristo, Cristo es absoluta incapacidad. ¿Por qué? Porque está muerto. Espiritualmente está muerto. ¿Cómo que está muerto? Yo lo veo que camina y voltea. Espiritualmente no tiene la capacidad. Amigo que usted me está escuchando, que continúa en las borracheras, que ya ha escuchado 2 o 3 veces de Jesús y que sigue queriendo satisfacer sus deseos carnales, sus apetitos carnales, sigue pensando cómo llevarse a la cama a esa muchacha, ese muchacho, sigue pensando en eso. Está usted separado de Dios, está muerto, digno del infierno. Y es la evidencia más notoria, confrontarlo con las demandas de la ley y apreciar la incapacidad para cumplirlas. ¿Qué le estoy diciendo? Que la palabra de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, la ley, o sea, la Biblia, sus mandamientos morales, nos enseñan que no podemos nosotros cumplirla. Entonces necesitamos un Salvador, un Redentor que se haya puesto en nuestro lugar y que ahora, viendo que no cumplir la ley, que estar en pecado, el resultado, la consecuencia es muerte. Y entonces se necesita un Redentor que se ponga en nuestro lugar y que ese Redentor reciba el castigo que usted y yo merecemos y entonces nos dé esa libertad en la cual nosotros podamos decir: era imposible que yo lo hiciera. Gracias a Jesús por su sacrificio. Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa este versículo? Los que están en la carne no van a agradar a Dios. Por mucho que usted haga mandas, por mucho que usted haga peregrinaciones, sigue con su amante, sigue en adulterio, niega al Señor Jesucristo, usted adora a personas que no dice la palabra de Dios, tiene ídolos. La Biblia dice: no me agrada eso, quiero tu corazón, dice el Señor. La vida cristiana está vinculada ¿con qué? Con agradar a Dios. Entregar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestra vida al servicio de Dios. Someternos a la palabra de Dios. Amado amigo que nos está escuchando, usted puede ser el más hábil empresario. Usted puede ser el más insignificante de los seres creyendo que no le ha hecho nada a nadie. Podrá ganarse el mundo. ¿Le sirve a usted el mundo perdiendo su alma? Hoy en este día, el Espíritu Santo está diciendo: ¿qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que estás cabildando cada día? ¿Qué es lo que estás maquinando? Eres un cristiano. Un cristiano no piensa, no busca esas cosas, sino que desagrada a Dios. Un cristiano busca negarse a sí mismo como Cristo Jesús lo hizo. Y el apóstol Pablo escribiera: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Significa, amigo, persona que está escuchando, entregue su vida a Jesús. No puede continuar en esa misma vida, de mujer en mujer, de hombre en hombre, de borrachera en borrachera, y luego queriendo decir: bueno, pues al último me arrepiento y tengo la salvación. No, amigo, porque el arrepentimiento es un don que solamente el Espíritu Santo le puede dar. Y esas son las grandes noticias. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesare con su boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice: es salvo, hay perdón en la sangre de Jesús. ¿No quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias por la exposición de tu palabra, en la que tu Santo Espíritu confronta nuestro corazón, confronta la vida de cada uno de los oyentes. Hoy creemos que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. Confiamos con todo nuestro corazón que en tu amor y en tu misericordia, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesús se puso en nuestro lugar, y que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos, dándonos vida eterna, será salvo. Y hoy, en este día, es el Espíritu Santo que le recuerda: algún día se enfrentará con ese Dios vivo.
Algún día se cerrará el libro de los hechos de su vida y estará en fracción de segundos en la presencia de Dios. Y Dios no le preguntará ni le dirá cuántas obras ha hecho, sino verá si verdaderamente usted recibió a Jesús. Y hoy, en esta tarde, en esta noche, sigue vigente esa invitación. Junto conmigo, eleve esta oración. Señor y Dios, reconocemos que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo vino a este mundo, se puso en nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Pero hoy creo que su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, lo resucitó, dándome vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Ahora mora el Espíritu Santo en mí. A través de la oración, a través de vivir su palabra, he de agradarte, he de vivir en santidad. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. De modo que usted es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Eso dice la Biblia. Así que le invitamos a que usted estudie el Evangelio de Juan, que siga sintonizando la programación, que usted se deje llevar por su Santo Espíritu para el crecimiento de usted, de su familia. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, de todo el staff que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 audioconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia.
y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación